del señor presidente para el día de hoy, pues seguirá el tenor de toda la semana, pero hoy tiene acuerdo con el secretario de Hacienda de 11 a 11:30, después tiene una comida privada con la comunidad libanesa en el centro libanés, y luego tiene también una reunión privada de 17:30 a 18:30 con la comunidad de líderes de las iglesias evangélicas en México. Estos son los eventos que tendrá el señor presidente y el resto en el tenor de revisión de documentos, de sacar algunos asuntos pendientes. Y antes de que pasáramos a las preguntas y respuestas, quisiera nada más dar seguimiento al caso de la señora Arellano. El 19 de octubre, la señora Arellano entregó en el Consulado General de Chicago una carta al señor presidente, y por valija diplomática esta carta pues llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el 27 de octubre Secretaría de Relaciones la envía a Presidencia de la República para que se conozca la carta, y el 30 de octubre la Atención Ciudadana de Presidencia de la República, que depende de la Secretaría Particular, envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como suele pasar siempre que llega una misiva al presidente con algún problema particular que corresponde a una secretaría en lo particular, entonces se hace llegar de la presidencia pues a la Secretaría de Relaciones Exteriores una nota de 6 de noviembre del 2006 en el que se dice que se les está enviando la carta que mandó la señora Arellano, y donde solicita su apoyo para regularizar su situación migratoria en los Estados Unidos, y se señala que el presidente está notificado del contenido ya de esta misiva, y se pide que la Secretaría de Relaciones Exteriores responda a nombre del presidente a la señora Arellano, como suele pasar en todos estos casos. Y leo a ustedes la carta que a nombre del presidente de la República envía el subsecretario Jerónimo Gutiérrez Fernández, el subsecretario para América del Norte, a la señora Elvira Arellano Olayo, con fecha de 10 de noviembre. Y leo la carta simplemente. Estimada señora Arellano, hago referencia a su atenta carta de fecha del 19 de octubre, por medio de la cual solicita las gestiones del presidente de la República ante el jefe del Ejecutivo de los Estados Unidos de América en relación con su situación migratoria, cuyo contenido es del conocimiento del presidente de México. Desde el inicio de la actual administración, el presidente Vicente Fox se propuso impulsar, tanto a nivel interno como en el ámbito de nuestra política exterior, diversas acciones encaminadas a lograr la protección y la defensa de los intereses y el respeto a los derechos humanos de los connacionales que por diversas razones radican fuera de nuestro país. En este sentido, una de las prioridades de la política exterior del gobierno de la República ha sido la protección y la defensa de los mexicanos en el extranjero a través de la red consular mexicana. Durante los últimos 6 años, el gobierno impulsó decididamente diversas acciones y negociaciones con el ánimo de lograr mejores condiciones para los mexicanos que residen en los Estados Unidos y que, como en el caso de usted y de millones de familias mexicanas, con su trabajo y muchas otras aportaciones, contribuyen de manera importante a la economía y la prosperidad de ese país. Por lo que
situación desde que usted fue detenida en 2002. Y dentro de los límites que impone el derecho internacional y la legislación interna estadounidense, ha dado todo el apoyo a su alcance para buscar una solución favorable a su situación migratoria. Con este objetivo, se han realizado numerosas gestiones ante autoridades municipales, estatales y federales que incluyen promociones ante el alcalde de Chicago, el gobernador de Illinois, legisladores, autoridades del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y ante organizaciones sociales vinculadas a cuestiones migratorias. No obstante, los esfuerzos desplegados por el Consulado General de México en Chicago y por otras autoridades de nuestro país, además de las que en su favor ha llevado a cabo organizaciones civiles y sociales y su hijo Saúl, ante las más altas autoridades administrativas, legislativas y judiciales de ese país, hasta el momento no se ha obtenido una solución favorable a su regularización migratoria dentro del marco legal interno o internacional vigente en los Estados Unidos de América. Puede usted estar segura, señora Arellano, que la Secretaría de Relaciones Exteriores no escatimará esfuerzo alguno dentro de las atribuciones que tiene conferidas para continuar brindando el apoyo que su caso requiera. Atentamente, el licenciado Jerónimo Gutiérrez Fernández, subsecretario para América del Norte, y con copia para el secretario de Relaciones Exteriores y para nuestro cónsul general en Chicago, el embajador Miguel Gutiérrez Tinoco. Y en este mismo sentido, el Gobierno de la República se congratula del acuerdo que tomó ayer la Cámara de Diputados y que se suma pues a esta acción que el Gobierno federal viene realizando desde el 2002 en favor de la señora Elvira Arellano. ¿Alguna pregunta? Margarita. Hola, buenos días. Integrantes del equipo de transición del presidente electo han informado que un equipo del propio equipo de transición, y tanto como de la Presidencia de la República y el propio presidente Fox, están intentando convencer a Felipe Calderón de que no asista a San Lázaro para evitar confrontaciones. Yo quería pedir que si nos podía confirmar esta información. Esa era la primera pregunta. Y lo segundo, lo sucedido ayer en Michoacán, esta escalada de violencia, ¿qué acciones tienen contempladas la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué opinión le merece? Ahora sí, los operativos de México Seguro y todas las estrategias no están dando resultado. ¿Qué está pasando que está llegando a este nivel? Gracias. Sobre la primera pregunta, lo tomo como pregunta, Margarita. Si no está confirmada esa reunión que viene hoy en algunos medios, en el momento que hubiera esa reunión, ustedes serán los primeros en saberlo y yo la confirmaría en el momento de que esta tuviera lugar, pero no está confirmada esta reunión. De ninguna manera. Y la segunda, es grave lo que aconteció ayer en el estado de Michoacán, es grave y lo reconocemos y somos conscientes de la situación que se vive en ese estado en razón de acciones del crimen organizado. Hoy el Procurador General de la República viajará a Michoacán a una reunión con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel para analizar la situación y tomar las medidas que correspondan. Lamentamos terriblemente los hechos, lamentamos el asesinato de estos policías que mueren en el cumplimiento del deber y hoy pues el señor Procurador General de la República estará en Michoacán para analizar la situación y tomar las medidas correspondientes. Sara, Marco Antonio. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera insistir un poco nada más, saber si ha habido comunicación entre el presidente Fox y Felipe Calderón y si ha tocado este punto en particular. En los últimos días, como les decía ayer, fuera de la conferencia, porque se me preguntó, no ha habido ninguna comunicación entre el presidente Calderón y el presidente Fox. El presidente Calderón ha estado con una agenda extraordinariamente intensa, como corresponde a estos tiempos, y no ha habido una reunión ni un encuentro. En el momento que lo hubiera, yo lo avisaría
todavía con tiempo. Por otro lado, preguntarte qué reporte tienen de Chiapas, de este enfrentamiento que hubo por tierras. Algunos hablaban hasta de 14 muertos, en fin. ¿Cuál es la cifra oficial? Sí, el gobierno de la República está informado de un enfrentamiento en una comunidad, el viejo Velasco Suárez, a través de la información se deriva de una investigación que ha hecho el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en San Cristóbal de las Casas. No es muy preciso, se habla así de un número importante de gentes que hayan fallecido en un enfrentamiento por conflictos de tierras entre dos comunidades, de un lado una comunidad La Candona pues lamentamos estos acontecimientos y el gobierno del estado de Chiapas está haciendo las investigaciones correspondientes y ellos se informarán sobre el caso, pero sí estamos informados de este triste y lamentable enfrentamiento por problemas de tierras entre dos comunidades indígenas. Los mexicanos no pueden matarse por ningún problema, menos comunidades hermanas. Perdón, no es un revés para el presidente Fox, o sea, por un lado, si no va a haber ninguna acción del gobierno federal, y si no es un revés, ya que el presidente ha dicho que él quiere pasar a la historia como el hombre que trajo la paz. Sí, y seguiremos, insisto, sobre el particular, el gobierno de Chiapas hace las investigaciones correspondientes, es un problema de delito del foro común, corresponde pues a las autoridades locales, lo lamentamos, no pueden suceder estas cosas, y revela la necesidad de seguir trabajando como lo ha hecho este gobierno por regularizar la tierra, por resolver los problemas ancestrales de comunidades disputando tierras, y nos sentimos muy orgullosos de todo lo que se hizo en este campo, como nunca en la historia del país, de resolver conflictos entre comunidades agrarias por problemas agrarios, pero siempre estará latente y presente esta posibilidad y hay que trabajar para evitar que ocurra. Marco Antonio. Gracias, Rubén. Yo quisiera preguntar si la Presidencia de la República tiene alguna posición o algún llamado o exhorto al Congreso, en virtud de que ya legisladores del PRD confirmaron que el 1 de diciembre no va a ser el escenario ideal. ¿Hay algún llamado concreto por parte de la Presidencia? Y en ese sentido, ¿qué instrucciones ha dado el presidente para, en lo que compete a su responsabilidad, a su ámbito de responsabilidad, garantizar que ese día salga todo bien? Gracias. Hoy en la prensa de algunos periódicos de la Ciudad de México viene el adelanto de un spot de televisión que va a sacar 5 partidos de la Cámara de Diputados con textos de la discusión o el día que se tomaron la decisión de que el señor presidente no viajara a Australia y a Vietnam. Y ese spot termina con la siguiente frase: en democracia mandan las mayorías. En razón de eso, el señor presidente de la República se sujetó a la mayoría del Congreso y no asistió a Australia y Vietnam. Manifestamos nuestro desacuerdo con la decisión, pero la acatamos porque es cierto, en democracia mandan las mayorías. Y en razón de esta misma frase que viene en este spot de los señores diputados, el gobierno de la República hará un llamado a los partidos, en particular al PRD, que en razón de este mismo principio de filosofía política que ellos sostienen, porque ellos están en ese spot, pues respeten la decisión de las mayorías. El presidente Calderón fue electo por las mayorías y en democracia mandan las mayorías, y en razón de eso haríamos un llamado a que se respete en democracia el mandato de las mayorías. ¿Alguna cosa más, Carlos?
Rubén, buenos días. Serían dos preguntas. Ayer sería meramente anecdótico, encontraron los restos de dos lugartenientes de Lucio Cabañas en Guerrero. Bueno, más allá de la anécdota, el asunto es si faltan 15 días para que termine este gobierno, si se va a hacer público este informe final de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, que fue una de las principales promesas del presidente Vicente Fox, y bueno, saber si se ha publicado o se quedará en el cajón de los pendientes. Y la segunda, bueno, ante estos hechos de violencia en Michoacán y en otras partes del país, ¿no existe la posibilidad de que la delincuencia esté rebasando a las instituciones del Estado de Mexicano? Gracias. Por investigaciones que ha hecho la Fiscalía Especial, se pudo encontrar el entierro de estos dos ciudadanos mexicanos que participaron en la guerrilla, como tú ya citabas, y seguramente para las familias jamás un muerto, el que sepas dónde está enterrado no te devuelvo al muerto, pero seguramente para las familias será un elemento importante. Y sí está contemplado que antes de que termine este gobierno se dé a conocer el resultado de la investigación realizada por la Fiscalía Especial. Lo puedo confirmar de manera total, sí, antes de que termine. Y el día que se haga, yo con muchísimo gusto informo con anterioridad. Hoy me comprometo a hablar con el fiscal y el procurador para fijar la fecha y dárselas a conocer. Y sobre la segunda de las preguntas, reconocemos los problemas de seguridad en este país, lo hemos dicho una y otra vez. El señor presidente de la República ha dicho también que es un tema al cual no estamos satisfechos, así como podemos estar contentos de otros logros, de este en particular no estamos satisfechos. Es un problema real que está presente, que hay que trabajar muchísimo más por él, pero de ninguna manera el Estado mexicano está rebasado por el crimen. Sería una afirmación que consideraríamos no se sustenta, lo cual no ignora los problemas de seguridad que existen en algunas regiones y algunas ciudades en particular de este país, que revelan la necesidad de dar una lucha mucho mayor, de enfrentar al crimen con nuevos mecanismos e instrumentos, como ayer lo señalaba en su comparecencia el señor secretario de Seguridad Pública, de la necesidad de nuevos marcos jurídicos, de nuevos instrumentos. Perdón. Buenos días, señor Aguilar. Quería preguntarle, todo apunta que el próximo 1 de diciembre podrán repetirse imágenes como la del creo que fue el 1 de septiembre, cuando el presidente Fox fue a presentar el último informe de gestión y no pudo hacerlo en la Cámara de Diputados. Mi pregunta es, ¿la presidencia está previendo, no tengo entendido que diputados ha pedido un refuerzo de la seguridad, si no me equivoco, en el Congreso, pero la presidencia no teme que algunos mandatarios extranjeros que van a asistir a ese encuentro cancelen su visita al país para participar en la investidura, y bueno, esa sería mi pregunta. Gracias. A ver, aprovecho tu pregunta y agradezco para hacer una aclaración. Yo el lunes, y está en la estenográfica, señalaba que corresponde, como dicen nuestras leyes, a la Cámara de Diputados en lo particular, porque ella en este caso es la que invita a la sesión del Congreso General, corresponde a la Cámara de Diputados citar, invitar, organizar y realizar la sesión del Congreso General. No corresponde al Ejecutivo Federal. Lo decía yo el lunes. Ayer el señor secretario de Gobernación reitera esto que es obvio, porque está en nuestras leyes. Quien organiza la sesión del Congreso General, pues es el propio Congreso. En este caso, si invita la Cámara de Diputados a su propia casa, es pues la Cámara de Diputados la que
organiza la sesión. El gobierno federal, como el gobierno de la Ciudad de México, están obligados a solicitud de la Cámara de Diputados ofrecer los servicios que solicita la Cámara de Diputados para realizar su sesión de Congreso General. Es público que la Cámara de Diputados ha solicitado al gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública, pues del gobierno de la Ciudad de México, y a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, ha solicitado elementos para resguardar el recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro para que se realice el evento. Y hay reuniones en la Secretaría de Gobernación, lo ha anunciado el señor secretario de Gobernación, entre las Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Pública Federal para ponerse de acuerdo en cómo habrán de organizar este operativo de seguridad a solicitud de la Cámara de Diputados. Eso para aclarar, por si hubiera alguna confusión, de que a quien toca organizar el evento, pues toca a la Cámara de Diputados. ¿Quién debe de organizar y el orden en la Cámara de Diputados? Es la Cámara de Diputados. Pero la Cámara de Diputados tiene está en las atribuciones de la mesa directiva solicitar tanto al gobierno de la Ciudad de México, como, porque aquí residen los poderes, como al gobierno federal, ayuda para que esto se pueda realizar. Y hay estas reuniones para organizar este operativo. Una fuerza política ha anunciado que intentará que no se, o que haya complicaciones en la celebración del evento. Pues corresponde a esta fuerza política hacerse responsable y corresponde a esta fuerza política dar fe de si respeta la decisión de las mayorías expresada por el voto ciudadano el 2 de julio. Pero independientemente de eso, y aclarando esto, la Presidencia de la República no tendría ninguna información de que ningún jefe de Estado de los que ha confirmado su asistencia esté previendo la cancelación de la misma. No hay ninguna información en ese sentido. No sé si tiene información ahora, tal vez mañana, pero ¿qué jefes de Estado ya han confirmado que van a asistir? No tengo la lista, pero con mucho gusto la solicito y se las paso mañana. Sé que está confirmado el príncipe de Asturias, sé que está confirmado prácticamente todos los presidentes centroamericanos, sé que está confirmado el presidente Kirchner, sé que está confirmado el presidente Uribe, pero con precisión les paso esa información el día de mañana. Ricardo y Margarita. Buenos días. Mi pregunta es en relación a qué garantías da el gobierno de México precisamente para evitar alguna agresión en contra de algunos de los dignatarios invitados a esta ceremonia. Y por otra parte, el presidente Vicente Fox había anunciado hace unos días que se destinaría un paquete o recursos para Oaxaca, para reimpulsar Oaxaca. ¿Sí se va a dar a conocer este paquete y de qué consiste? Gracias. Por lo que hace a lo que toca al gobierno federal, están garantizadas toda la seguridad para los jefes de Estado. El gobierno federal, como ustedes saben, no resguarda el interior del recinto, eso lo resguarda la Cámara de Diputados. Estamos seguros que con la responsabilidad que caracteriza a los señores diputados y a las fuerzas políticas representadas en el Congreso, habrán de garantizar la seguridad de los jefes de Estado por su convicción democrática y por su aprecio al país. Y por otro lado, sí sigue la comisión intersecretarial que está analizando la situación del Estado de Oaxaca para integrar el paquete de apoyos específicos al Estado de Oaxaca. Ha sido más complicado de lo que originalmente se pensó en términos del diagnóstico,
está coordinado por Alberto Ortega y sigue la comisión intersecretarial coordinada por él. Ha tenido reuniones todas estas semanas y en su momento, cuando esté diseñado el paquete, yo con mucho gusto les informo. Pero sigue ese trabajo, Ricardo. Sí, Margarita. Gracias. Justamente sobre Oaxaca, el gobernador Ulises Ruiz, en su propuesta de presupuesto para el siguiente año, multiplicó de forma impresionante los recursos que solicita al Estado. ¿Ya el gobierno federal tendrá algún análisis preliminar si se le entregará esos recursos solicitados? Esa sería la primera. Y solamente para detallar lo que me comentabas hace un rato, el presidente Fox, ¿qué opinión tiene sobre la actitud que tendrá que tener el presidente electo en su toma de posición? ¿Que sí vaya a San Lázaro, que mejor busque una sede alterna? Yo me comprometo a preguntar hoy a la Secretaría de Hacienda si ya llegó esta solicitud, porque luego se hace a través de los medios, pero no llegan estos documentos a las instancias correspondientes. El señor presidente de la República estará presente donde el Congreso decida que es la sesión de Congreso General. Eso solo corresponde a la Cámara de Diputados decidir, no corresponde al ámbito del Ejecutivo. Y estaremos ahí donde decida la Cámara de Diputados. La información que tenemos, que es pública y está en la prensa, pero lo reitero, es una declaración del señor Jorge Cermeño, que es el presidente de la mesa directiva y también será presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y que a su vez le toca presidir la sesión de Congreso General. Y afirmaciones del día de ayer del señor diputado, dice, aquí va a ser la toma de posesión, aquí va a ser, soy yo el presidente de la Cámara y del Congreso, y ya citamos a sesión en San Lázaro. Y como ustedes saben, las deben de haber visto, ha llegado las invitaciones ya para que sea en San Lázaro. ¿Quién envía las invitaciones? Pues la Cámara de Diputados, ¿no? Es respetar las decisiones de los diversos poderes, y en este caso del Congreso de la República, y ya citó el Congreso de la República a San Lázaro. Circulan las invitaciones, hoy vienen fotografías de las invitaciones en varios de los periódicos de la Ciudad de México, y además este texto del día de ayer del presidente de la mesa directiva. Arturo. Jazmín. Gracias, Rubén, buenos días. El 1 de diciembre será sin duda un día muy importante y, según algunos analistas, hasta complicado. Mi pregunta sería, ¿el gobierno federal tiene programado un dispositivo de seguridad especial en instalaciones de carácter federal, pues para evitar cualquier contratiempo o incluso la detonación de bombas, como ha ocurrido en días pasados en la Ciudad de México? Rubén. No está contemplado ningún operativo especial, a no ser los operativos que siempre se organizan para estos casos. Jazmín. Gracias, buenos días. Usted lo dijo en otras palabras, pero y no lo quiero interpretar mal, pero lo que usted está diciendo es que el PRD se tiene que hacer responsable, tiene que asumir su responsabilidad por cualquier situación que pueda ocasionar el 1 de diciembre la toma de posesión en el recinto de San Lázaro. Esa es una. La otra es que yo no cubro esta fuente, la cubre Víctor Carreón. Entonces, pues en los próximos días seguro que ya no voy a andar por aquí, y no me quiero ir con la curiosidad porque tampoco se lo puedo preguntar a título personal, pero ¿qué va a pasar con usted? Usted decía ayer que el presidente se va de muy buen ánimo, que tiene muchos proyectos, que se va al rancho, en fin. ¿Y con usted qué va a pasar? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Hacia dónde va Rubén Aguilar? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su ánimo? ¿Y qué piensa del rol que le tocó jugar durante estos últimos meses en la presidencia? Sobre la segunda pregunta, Jazmín, con muchísimo gusto cuando termine la conferencia, porque no es la voz del presidente, sino sería la mía hablando de mí mismo, y con muchísimo gusto ahorita, antes de que te vayas, platicamos de eso en particular. Sobre la primera de las preguntas, definitivamente sí, todos los actores políticos y sociales, en el marco de una sociedad democrática, se responsabilizan de sus acciones y saben las consecuencias de las mismas.
en razón de eso, sí, cualquier acción que haga el PRD y cualquier acción que haga el PAN y cualquier acción que haga el PRI, pues ellos son los responsables de estas acciones y se comprometen ante el conjunto social y ya sabrán si violentan o no principios democráticos, como que en democracia mandan las mayorías, o si se violentan los reglamentos que el propio Congreso tiene, pero es su propia responsabilidad. Gracias. Jorge Carrasco, de la revista Proceso. En los próximos días la Suprema Corte renovará algunos de sus ministros. La propuesta será de Presidencia de la República. ¿Será una propuesta que haga el presidente Fox o se la dejará a Felipe Calderón? Es una propuesta que tiene que enviar el presidente en turno, pero que está discutida y negociada con el próximo gobierno. Y la habremos de enviar en tiempo y forma. Gracias, muy amables. es un acto de humanidad. Un niño que no tiene luz eléctrica para estudiar, que no tiene una computadora,
son demandas, bueno, pudimos electrificar la selva lacandona, o sea, ¿qué más ejemplo? Bueno, pues porque todo el mundo asistió, que es una demanda que no divide, porque el beneficio le llega a todo el mundo. Si tú repartes algo solo a zapatistas y no a no zapatistas, entonces ahí sí puedes generar división. ¿Qué pienso del actual momento? Bueno, yo primero creo que todo aquello que fortalezca los derechos de los pueblos indígenas, la presencia de los pueblos indígenas en la agenda del Estado mexicano, para mí siempre será importante, lo voy a apoyar y estaré de su lado, porque ese es mi trabajo como funcionaria. Y siempre que no se apueste a la vía de la violencia, yo creo que tenemos que verlo con gusto, todos los mexicanos. Yo creo que nadie podemos pensar en que la vía armada es una vía, es una salida. Entonces, la vía política es importante. Yo esperaría ahora los siguientes comunicados para ver por dónde y cómo, porque bueno, ahorita nomás se vislumbró una primera idea, pero pues yo creo que somos un país con diversidad de pensamientos y que habrá gente que quiera ir por estas. Yo también creo que el modelo económico se podría hacer más humano. Yo creo que todavía tendríamos, por cierto, mañana voy a estar con los economistas de este país hablando de economía indígena. Yo creo que habría que darle más clases a los economistas sobre pobreza, sobre realidades del campo, porque sí todavía hay un sector que por ellos, qué bueno que los indios se murieran o desaparecieran o sí los hay, ¿no? O sea, estos países G8 que se van a reunir mañana tienen que ponerse a pensar que los indios y los pobres no se van a morir, van a llegar a sus países y ya llegaron y ya están ahí y les van a crear unos problemones si no pagan mejor el café o si no pagan mejor la miel o si no pagan mejor la vainilla. Yo creo que son temas que sí tenemos que reflexionar la sociedad en su conjunto. Yo misma me declaro, bueno, pues yo fui trotskista ahí en mi pasado, ¿no? Y esas eran nuestras luchas, ¿no? O sea, que los capitales no fueran tan arrasadores, porque no dejan nada para nadie, ¿no? Entonces, bueno. ¿Alguna pregunta más a Xochitl? ¿Ya? ¿No? Bueno, vamos a entregar después ya a Jorge el texto que acaba de corregir y para... ¿Sí? Bueno. Muy bien. Bueno, buen día. Leo solo un pequeño texto y si quieren vamos a preguntas y respuestas. Gracias a la acción de la AFI, 2.246.500 dosis de heroína no llegarán a las calles. La Presidencia de la República reconoce la importante labor que desarrolla la Agencia Federal de Investigación AFI en la lucha contra el narcotráfico. Entre los recientes decomisos, como parte del operativo México Seguro, destacan dos por el volumen considerable de captura de heroína. El primero, el pasado fin de semana, cuando elementos de la AFI, adscritos al estado de Sinaloa, detuvieron a José Antonio Estrada Morales cuando transportaba 21 kilos 360 gramos de heroína. La detención se logró con un operativo especial en la caseta de cobro de San Miguel Zapotitlán, en el estado de Sinaloa. Los agentes federales revisaron el vehículo de Estrada Morales y encontraron 12 paquetes de heroína con un peso aproximado de 21 kilos 360 gramos. El segundo decomiso de heroína ocurrió el día de ayer en Sonora, cuando elementos de la AFI detectaron un vehículo tripulado por Martín Valenzuela Contreras y César Valenzuela Pérez en la carretera San Emeterio Sonoita. En el vehículo ocultaban 7 kilos 200 gramos de heroína que transportaban desde el estado de Sinaloa, de la ciudad de Los Mochis, hacia Tijuana. Estos decomisos, como ya decía,
equivalen a 2.246.500 dosis de heroína. Los detenidos y la droga incautada se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal para que se sigan los procesos correspondientes. Colombia y México iban a apoyar al candidato colombiano, obviamente, al BID, pero Hacienda había sacado hace un mes un comunicado donde decía que no era el candidato más indicado porque basaba sus actividades más en el tema diplomático que en las actividades financieras. Entonces me gustaría saber a qué se debe este cambio de posición. La posición oficial es la de apoyo al candidato colombiano, como se expresa en el comunicado al que tú haces referencia. Esa es la posición de México. Hizo Hacienda un comunicado, un punto de vista, pero no reflejaba pues la posición del propio gobierno de México. Quien toca hacer la propuesta es a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se concertó esta y es la que tú conoces en el boletín. Respecto al otro punto, pues la PGR emitió un comunicado el día de ayer, que ustedes conocen, el día de ayer por la noche. Esa es la posición. No tengo nada más que añadir. Como yo aclaré el día de ayer, es la Procuraduría General de la República quien informará sobre el caso y ella estará informando sobre el desarrollo de las investigaciones. Un primer elemento es el comunicado que publica el día de anoche. Sí. Gracias, doctor. Buenos días. Me gustaría saber cuál es la reacción de la Presidencia de la República respecto de este documento que da a conocer ayer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en donde plantea su postura de dejar la contienda interna del PRD por la presidencia y plantear la posibilidad de construir otra opción. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es un personaje fundamental en el proceso de la transición política mexicana. Está ahí su lucha y pues la Presidencia de la República no tiene ningún comentario respecto a una decisión personal del ingeniero, más que el reconocimiento a que se trata de un personaje clave en el proceso de la transición democrática en México. Reinaldo. Sí, buenos días, doctor. De acuerdo con varios constitucionalistas y penalistas, es urgente y necesario en este país una reforma penal para que la autoridad que acuse sin elementos a un ciudadano esté obligada a la reparación del daño físico y moral y no quede en el usted disculpe, usted perdone. ¿Está de acuerdo la Presidencia de la República en que el Estado se responsabilice de los errores o actos de mala fe de las autoridades, ya que en los hechos el marco legal vigente no garantiza la reparación del daño moral? ¿Cuál es su opinión, doctor? Absolutamente de acuerdo con esa posición. Ivonne. Rubén, se ha planteado con respecto al caso mexiquense, las elecciones, diversos analistas, fuerzas políticas han señalado que de alguna manera vuelve a tocar el tema del tope de financiamientos en campañas, de la necesidad de regular el dinero que se canaliza para la disputa electoral. ¿Estaría todavía la presidencia en condiciones de solicitar a los legisladores que se haga algo? ¿Ya se pasó el tiempo? ¿Es un tema que ya se archivó, el de ponerle candados al despilfarro en la competencia electoral? La Presidencia de la República es consciente, como lo reconoce cuando mandó su iniciativa de reforma electoral, que se requiere una reforma electoral que regule las precampañas, que reduzca los tiempos de campaña y una serie de elementos más. El Congreso tuvo en sus manos la iniciativa del Gobierno Federal y otras 16 iniciativas que hubo de reforma electoral. Terminó esta discusión con la propuesta del voto de los mexicanos en el extranjero que ustedes conocen en el periodo extraordinario que acaba de terminar, pero es evidente, y esa es la posición del Gobierno de la República, que se requiere una reforma a la ley electoral
Instituto Federal Electoral y la ley, pero todas las leyes siempre son perfectibles y sujetas a nuevas modificaciones en relación del desarrollo de los propios sociedades. Está planteada esa propuesta, está en manos del Congreso, insisto, con otras muchas. Desearíamos que fuera factible, pero los tiempos legales ya no dan. Eso es la realidad, por eso se tenía que haber firmado como fecha última el día 30 del mes pasado la reforma para reconocer el voto de los mexicanos en el exterior, para cumplir con los tiempos que la ley electoral mexicana señala en términos de modificaciones a la ley para que puedan ser contempladas en la siguiente elección federal, y el caso es que este espacio de tiempo ya no existe, lo cual no eliminaría la posibilidad de que en el periodo ordinario siguiente o incluso los dos periodos ordinarios del 2006 pudiera tener lugar una reforma electoral, aunque entrara en vigor hasta el año 2009, la federal del 2009. Sí, Cristian. Entonces, ¿qué opinión tiene la Presidencia de la República a este respecto? No tenemos ninguna opinión. En todo caso, la Procuraduría General de la República emitirá su decisión si acepta la decisión de otro poder, del Poder Judicial, o impugna esta resolución, pero será la Procuraduría General de la República la que hará fijará su posición. Andrés. Gracias, buenos días. Oiga, Buen día. Usted conoce muy bien al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y esta opción que plantea, ¿usted en algún momento estaría pensando sumarse a ella cuando deje el gobierno? Yo con todo gusto tengo un enorme aprecio por el ingeniero Cárdenas, considero que es un mexicano ejemplar, insisto en el papel extraordinario que ha jugado en el proceso de la transición democrática mexicana, pero sobre mis opiniones personales te platico fuera de la reunión. Finalmente, nada más, ¿usted considera que también el presidente de la República debe estar en este grupo de luchadores por la democracia, como ayer mencionaba la gobernadora Amalia García? Coincido absolutamente con lo que planteó ayer Amalia García. Lupita. Buenos días. A mí me gustaría saber, si bien será la PGR quien tenga que hablar sobre estos casos que se han venido cayendo, quizá lo que comentaba Cristian de Bejarano, también lo que ocurrió con AUM, ¿no cabría también de parte de la Presidencia de la República un llamado a que la PGR como parte del gobierno federal se preocupara más por integrar de mejor manera sus averiguaciones? Respetamos de manera absoluta el gobierno de la República, la Presidencia de la República respeta la decisión de los otros poderes. La PGR hace su papel, documenta lo que ella considera es objeto de un delito, y el otro poder resuelve, y en unos casos acepta la propuesta o el caso que presentó la PGR y en otros no. Habla de la división de los poderes en este país. La PGR no es una instancia que en todos los casos deba tener necesariamente la razón y la certeza, tiene indicios, tiene elementos y tiene que ocurrir a las instancias correspondientes, pero también el Poder Judicial hace su propio trabajo en un país donde hoy existen los poderes. No son los tiempos donde antes el Ejecutivo Federal decidía qué hacer y el Poder Judicial se sujetaba a la decisión del Ejecutivo. Habla de nuevos tiempos, habla de división de poderes, habla de que las leyes en este país están funcionando, habla de que los ciudadanos tienen la protección de las leyes a través de la discusión y el diálogo en el marco de las instituciones. Jorge Armando. Buenos días, doctor. ¿En qué momento político llega el presidente Vicente Fox a la cumbre del G8? Ya va al final del sexenio, ¿no está desgastado ya frente a otros interlocutores a nivel internacional el presidente Vicente Fox, sobre todo en cuanto a la encomienda que tiene de Centroamérica? ¿Está fortalecido aún frente a estos actores a nivel internacional? Si me preguntas, te respondo que sí, absolutamente. El presidente tiene un reconocimiento y prestigio a nivel
Pero independiente de eso, hay que subrayar que se trata de estructuras institucionales a las cuales el gobierno de México está obligado a asistir, y no solo eso, sino que el gobierno de México ha trabajado por fortalecer y crear estas instituciones. Ese caso en particular del G5, que queda ya estructurado a partir de esta reunión como una instancia más de carácter internacional, constituida por estos países que ustedes ya saben cuáles son, y que habrá de trabajar en conjunto con el G8, e independiente de quién pueda ser el presidente de México ahora o entre 6 años o durante 12 años, debemos estar presentes en estas estructuras institucionales que habrán de permanecer independiente de quien trascienda por la presidencia de la República. Marina. Sí, buenos días. El gobierno federal, la presidencia de la República, está satisfecha con el trabajo de la PGR, sobre todo tomando en cuenta este último caso de Vicente Carrillo Fuentes, desde el asunto sí o no, que usted o no habló con la PGR y demás, y ahora con los últimos resultados que dio a conocer sobre el ADN y estos testigos protegidos que insisten en que se trata de Vicente Carrillo, y de ahí el hecho de arraigarlo. Eso por un lado. Por el otro, escuchando a Xóchitl Gálvez, Rubén me preguntaba qué pasó con esa convocatoria que el presidente de la República lanzaba al subcomandante Marcos. ¿Ya encontraron una respuesta? ¿Ya va a haber los contactos para que trabajen de manera conjunta en esos programas que había planteado el presidente Vicente Fox en Belice? Gracias. Sigue la propuesta que hemos hecho. El gobierno federal está abierto a cualquier planteamiento que quisieran hacer los zapatistas. Sigue en gira permanente el comisionado don Luis H. Álvarez. No ha habido ningún contacto oficial de los zapatistas, solo a través de los comunicados en los que ha fijado su posición, pero el gobierno de la República está absolutamente abierto a cualquier propuesta en el marco de las leyes y de la posible participación política. Dos, la presidencia de la República, el presidente de la República tiene confianza en la Procuraduría General de la República, en el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, que fue propuesto por el propio presidente para que ocupara esta dependencia. ¿Alguna pregunta más? La presidencia de la República tiene confianza en la institución. No vamos a opinar sobre cada uno de los casos en particular. ¿Qué dice la presidencia respecto a los últimos señalamientos en torno al exsecretario Santiago Krill por el que lo ubica en el tráfico de influencias y favorecer a algunos empresarios como las gaseras con contratos? No tenemos ningún punto de vista. Si hay algún empresario que tiene algún reclamo, o que lo argumente y recurra a la instancia correspondiente, como cualquier otro ciudadano de la República que pueda acercarse a las instituciones y hacer valer la ley. Yo quisiera preguntarle, ante la posible salida o liberación de René Bejarano, como que se percibe un mal sabor de boca, que no se respeta el Estado de Derecho, que no se hace cumplir la ley, porque ante todos quedó la evidencia de lo que pasó con él, y bueno, pues ahora está a punto de salir. ¿Qué opinión tiene la presidencia de la República al respecto de cómo se está manejando el caso? Si se pudiera, y nada más, por otro lado, por último, quisiera retomar el caso de Vicente Carrillo Fuentes, si no habría la tentación de flexibilizar la ley en este caso, por la situación tan polémica que se ha suscitado alrededor de este punto. Sobre la segunda de las preguntas, no añado más a lo, insisto, es la Procuraduría General de la República la que estará informando sobre el caso. Y sobre el primer punto, lo que ya había dicho y lo reitero, bueno, la Procuraduría General de la República habrá de decidir en el marco de respeto a las decisiones de los poderes. Y en este caso hubo una decisión del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, que considera que no hay elementos para proceder en dos de las acusaciones. Sigue abierta una de las acusaciones en términos de delitos electorales, pero si va a impugnar o no la resolución del Poder Judicial será una decisión de la Procuraduría General de la República. Lo que la Presidencia reitera es la necesidad
del respeto a las decisiones de los poderes que van construyendo y fortaleciendo la gobernabilidad democrática. Leticia. Sí, Rubén, respecto a este tema precisamente de René Bejarano, ¿cuánto afecta para un gobierno como el de Vicente Fox, que se ha empeñado desde el primer minuto en combatir la corrupción, que lo ha medido internacionalmente en combatir la corrupción y que ha avanzado? ¿Cuánto afecta que una persona que todo México vio embolsándose dinero con todo y las ligas quede libre? ¿Esto, digamos, es como un retroceso en esta lucha por limpiar a México de la corrupción o no tiene mayor impacto? Gracias. Insisto, respetamos la decisión de los poderes. Fue una decisión no del Ejecutivo Federal, sino del Poder Judicial. No sé si habría que hacer esa pregunta que tú señalas ahora al Poder Judicial. Mil gracias, nos vemos mañana. Y les entregan hoy el papel de Xóchitl ahorita, ¿no? En un momento.